Buenas tardes, es un placer estar hoy con ustedes en este simposio y agradezco que me hayan invitado. Les voy a hablar un poco en términos generales de lo que es el cribado prenatal mediante el análisis de ADN libre circulante en sangre materna y para ello voy a empezar un poquito contándoles cómo ha evolucionado el cribado prenatal durante los últimos años, la potencialidad que tiene en la detección de aneuploidías o de otro tipo de anomalías genéticas, las diferentes opciones de test prenatales no invasivos que existen y cuál es la situación actual en España. Y si me diera tiempo, les comentaría un tipo de test que hemos puesto en funcionamiento hace poco en nuestro laboratorio, en el que se incluyen algunas anomalías genéticas del tipo de anomalías monogénicas, mutaciones genéticas que afectan a un solo gen. Es bien sabido que aproximadamente el 3% de los recién nacidos vivos nacen con un defecto congénito y de muchos de ellos sabemos que tienen una base genética conocida. Aquí podemos ver cómo se distribuyen las anomalías que dan lugar a este tipo de anomalías congénitas y podemos ver que eh, las anomalías cromosómicas suponen un 10 al 15% de los niños que nacen con una anomalía congénita. Las anomalías debidas a mutaciones en un solo gen suponen el 2 al 10%. Un 20 a un 25% tiene causas multifactoriales. Otras, entre un 8 y un 12% son debidas a exposición a factores nocivos durante el embarazo y un 40 al 60% tienen causa desconocida. Entre las anomalías cromosómicas, en esta diapositiva les muestro la prevalencia de cada una de ellas. Como se puede observar que el 53% de las anomalías cromosómicas reportadas en el estadio prenatal son trisomías 21, un 13% corresponde a las trisomías 18, un 5% son trisomías 13 y aproximadamente un 13% consisten en aneuploidías que implican los cromosomas sexuales. Luego también tenemos un 16% que están constituidas por aneuploidías raras. Un poco en esta diapositiva quería mostrarles cuál ha sido la evolución de los cribados prenatales que comenzaron ya hacia la década de los 70, época en la que solo se tenía en cuenta para establecer un riesgo en los embarazos la edad materna. A lo largo de los años a estos screenings, a estos cribados prenatales, fueron añadiéndose el análisis de marcadores bioquímicos y marcadores ecográficos, como puede ser la translucencia nucal, y más adelante la presencia o ausencia del hueso nasal y algunas medidas ecográficas referentes a la circulación sanguínea y a la estructura del corazón. Fue más o menos hasta esta época, como digo, se establecieron los cribados prenatales convencionales que podemos ver en esta diapositiva, que tienen los más utilizados son los que están marcados aquí con un cuadrito, y podemos ver que se pueden realizar tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre del embarazo. Los más utilizados, como he dicho, son los que aparecen remarcados en esta diapositiva y podemos ver que todos ellos tienen una tasa de detección que puede oscilar entre el 85 y el 94% más o menos, pero lo que es un poco general a todas ellas es que tienen una tasa de falsos positivos de un 5% aproximadamente. Esto implica que, en general, utilizando el cribado combinado y teniendo en cuenta estos valores predictivos positivos para los cromosomas 13, 18, 20 y 21,
19 de cada 20 amniocentesis arrojan un resultado normal tras un cribado combinado con un resultado de alto riesgo. Esto implica que de cada 20 amniocentesis que se hace, que estamos haciendo procedimientos invasivos innecesarios que pueden implicar un riesgo de aborto. Con el descubrimiento de la presencia de células fetales en sangre materna y de ADN libre en sangre materna por el equipo del Dr. Lo en 1997, se impulsaron los cribados prenatales basados en el análisis de ADN libre en sangre materna. Este ADN libre tiene unas características especiales, como pueden ser que es ADN que procede de células del citotrofoblasto de la placenta y que es liberado de las células que entran en apoptosis. Estos fragmentos de ADN tienen un tamaño de entre 100 y 200 pares de bases, y esto es una característica que algunas plataformas de análisis han utilizado para calcular el porcentaje de ese ADN libre en la sangre de la madre. Normalmente el porcentaje aquí también pueden ver que en la sangre de la madre no solo hay ADN placentario, sino que un trabajo también del grupo del Dr. Lo en 2015 mostró que en el plasma materno hay ADN procedente de diferentes órganos. En el caso de las mujeres embarazadas, este ADN libre también puede proceder de la placenta, y normalmente el porcentaje en el que se encuentra este ADN libre fetal está entre el 2 y el 20%. Esto es lo que se denomina fracción fetal. Otra de las características del ADN fetal en sangre materna es que, este ADN libre placentario empieza a detectarse en la semana 7, pero no se recomienda testar hasta antes de la semana 10. Y como les iba a decir antes, otra característica del ADN placentario es que tras el parto desaparece, con lo cual tiene la ventaja de que el ADN procedente de un embarazo no interfiere en sucesivos embarazos. En este trabajo del grupo de San et al. Observaron mediante estudios de metilación del ADN, de perfiles de metilación del ADN, que la mayor parte del ADN que está en el plasma materno proviene de células sanguíneas del hígado y de la placenta. A pesar de que el ADN libre fetal se descubrió en 1997, no fue hasta el año 2008 que se demostró que en este ADN libre fetal podían detectarse aneuploidías, triploidías fetales. Y ya este tipo de análisis para el screening prenatal no empezó a introducirse en la práctica clínica hasta el 2011, en que primeramente este tipo de análisis estaba dirigidos a la detección de la trisomía 21, pero a lo largo del tiempo ha ido ampliándose el espectro de condiciones genéticas que se han ido incorporando al screening, de forma que ya muy pronto se empezaron también a analizar la trisomía 18 y la 21. Poco después empezaron a incluirse los cromosomas sexuales. En el año 2015 ya se publicaron algunos trabajos en los que se describía que podían detectarse pequeñas baterías de microdeleciones. En el año 2016 empezaron a publicarse también, a mostrarse evidencias de que podían
no solo detectarse anomalías numéricas de cromosomas completos, sino que podían también detectarse fragmentos, ganancias y pérdidas de fragmentos pequeños de ADN. Y ya en el 2017 empezaron también las publicaciones de aneuploidías para los 24 cromosomas. Las aneuploidías de cromosomas, de autosomas diferentes al 13, 18 y 21 es lo que se viene llamando aneuploidías autosómicas raras. Un poco un esquema de cómo se procede a este análisis es el que tienen en esta diapositiva. El proceso empieza con la extracción de la sangre de la madre y el aislamiento de este ADN libre fetal en el plasma. Se somete a protocolos de secuenciación masiva que arrojan una gran cantidad de datos que hay que manejar, y para ello se utilizan pipelines informáticos que procesan todo este tipo de datos. El desarrollo tanto de las técnicas de secuenciación masiva como el avance informático en estos pipelines de análisis son los que han permitido la introducción en la práctica clínica de este tipo de tests. Ya en el año 2014, cuando se publicaron los primeros estudios de screenings prenatales no invasivos basados en el análisis de ADN fetal en sangre materna, se puso de manifiesto que la tasa de falsos negativos de este tipo de estudios era mucho menor que la tasa de falsos positivos del cribado convencional. Con lo cual ya se ponía de manifiesto que muchos de los procedimientos invasivos que podían resultar del establecimiento del riesgo genético calculado con un screening convencional podría haber disminuido la tasa de estos procedimientos invasivos por la entrada en uso de estos del NIPT. En este trabajo pueden ver que en una serie de 10.000, un poco más de 10.000 mujeres embarazadas, se obtuvo una tasa de falsos positivos del 0,2%. Estas tasas son variables dependiendo de los trabajos publicados, pero unos pueden tener tasas más altas o un poquito más bajas dependiendo de cómo se hayan planteado los estudios, del seguimiento que se haya podido hacer de los casos, pero en cualquier caso, siempre esta tasa de falsos negativos es inferior a la de los cribados combinados convencionales. En nuestra casuística hemos podido comprobar que en mujeres que se habían hecho un cribado convencional y luego se habían hecho un test prenatal no invasivo, el 95% de esos casos evitaban una amniocentesis innecesaria. En cuanto a anteriormente les he comentado que existen un espectro de mutaciones o de anomalías genéticas que pueden ser detectados con estos tests. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos que luego nos servirán también un poco para valorar un poco la controversia que existe en la actualidad acerca de la utilización de test de cribado prenatal no invasivo extendido. En esta diapositiva les presento un caso en el que el NIPT nos dio un resultado de una ganancia de un fragmento, una aneuploidía segmental, una aneuploidía parcial intersticial en el brazo largo del cromosoma 11. Esto se puede observar por esta serie de rayitas que representan fragmentos de ADN dentro del cromosoma 11,
que están en una dosis superior a lo que se consideraría normal o diploide. En esta mujer, después del resultado del test prenatal no invasivo, se le recomendó una amniocentesis y el cariotipo puso de manifiesto una ganancia de material genético en el cromosoma X, que consistía, que más tarde, mediante otras pruebas, se observó que era material genético procedente del cromosoma 11, que era esa ganancia que nosotros habíamos observado en el test prenatal no invasivo. La posibilidad de detectar aneuploidías segmentales tienen también relevancia porque normalmente los desequilibrios que se suelen producir en parejas que son portadoras de alteraciones cromosómicas estructurales son aneuploidías segmentales que si tienen un tamaño suficiente, podemos detectarlos también con los test prenatales no invasivos. Sabemos que en la población general la tasa de portadores de alteraciones cromosómicas estructurales es del 0,2%. Concretamente, esta tasa es la tasa de portadores de traslocaciones, que es el reordenamiento cromosómico estructural más frecuente. En las muestras prenatales, este porcentaje de portadores de traslocaciones es del 4%, pero esta tasa se multiplica incluso por 25 en los pacientes, en las parejas de la población infértil. Tengo que resaltar que hasta ahora, que en el momento actual, el tamaño mínimo de aneuploidías segmentales que se pueden detectar es de 7 megabases. No sería posible tampoco detectar todas las aneuploidías segmentales que estuvieran por debajo de este tamaño. Y este es un caso también de nuestro laboratorio en el que pudimos observar, este es el caso de una mujer de 38 años con un resultado de bajo riesgo en el cribado combinado, que solicitaron la realización de un test un test prenatal no invasivo para los 24 cromosomas debido a que en la semana 16 de embarazo se observaron anomalías ecográficas. El resultado del test prenatal no invasivo fue que había una ganancia de material genético del extremo terminal del brazo largo del cromosoma 1 en esta región. La realización de un array en el material celular de una amniocentesis puso de manifiesto dos alteraciones. Una ganancia de material del brazo largo del cromosoma 1, que es la que habíamos nosotros detectado en el test prenatal no invasivo, y una pérdida en el cromosoma 2, que nosotros no vimos porque este fragmento es aproximadamente de 1 megabase, que está por debajo del límite de detección de 7 megabases que les había comentado anteriormente. Este embarazo acabó en un aborto espontáneo en la semana 20. A esta pareja se les recomendó, se les ofreció consejo genético y el resultado del cariotipo en los dos progenitores puso de manifiesto que la mujer era portadora de una traslocación entre el cromosoma 1 y el cromosoma 2. Este es otro caso también muy parecido, es el caso de una mujer de 29 años embarazada, en la que en ecografía ya en estadios tempranos del embarazo se observaron anomalías ecográficas, pero la señora rechazó la realización de una amniocentesis y entonces solicitaron un test prenatal no invasivo también para 24 cromosomas. Y en el test prenatal no invasivo lo que pudimos ver fue una ganancia de entre 20 y 25 megabases en el
en la región terminal del brazo largo del cromosoma 3 y una pérdida en la región terminal también del brazo corto del cromosoma, del brazo corto del cromosoma 5. Se realizó el cariotipo en el material del líquido amniótico, pero en este caso, al ser un cariotipo de baja resolución, solo se pudo observar la anomalía en el cromosoma 5. El cariotipo en los padres reveló que el padre era portador de una translocación recíproca equilibrada entre los cromosomas 3 y 5. Otras esto es lo que más frecuentemente se detecta, son aneuploidías de cromosomas completos. Como ya he comentado antes, las aneuploidías diferentes a los cromosomas 13, 18 y 21 es lo que se denominan aneuploidías raras, y aquí tenemos varios ejemplos de este tipo de aneuploidías. En este caso, lo que observamos es una trisomía para el cromosoma 14, y en este caso es una trisomía para el cromosoma 16. Estos dos casos son casos de aneuploidías aisladas solo para un cromosoma, pero también con menos frecuencia, pero también se observan casos en los que hay multianeuploidías. En este caso, por ejemplo, se observó una pérdida del cromosoma 2 y una pérdida del cromosoma 4. Aquí no es muy patente, porque muchas veces en el caso de las aneuploidías estas anomalías están en forma de mosaico. Como decía, en este caso se observó una pérdida del cromosoma 2, una monosomía del cromosoma 2 y una monosomía del cromosoma 4 en mosaico, y trisomías para los cromosomas 7 y 8, y también monosomía para el cromosoma 18. En este caso, lo que se observó fue una monosomía del cromosoma 6 y una monosomía del cromosoma 22. El origen de estos dos tipos de aneuploidías es diferente. Normalmente las aneuploidías que se muestran como aneuploidías de un solo cromosoma suelen estar mayoritariamente en la placenta, aunque a veces la existencia de mosaicos puede hacer que también esté presente en el feto, porque todos sabemos que una trisomía completa en un feto no sería viable, con lo cual estas anomalías que nosotros estamos detectando, porque lo que estamos analizando es ADN placentario, muchas veces o no están presentes en los fetos o están presentes en forma de mosaico. Mientras que las aneuploidías que se observan, los casos en los que se observan aneuploidías múltiples, el origen puede estar en anomalías adquiridas en la sangre de la madre. Y esto es debido a que muchas de las plataformas de análisis no separan a la hora de analizar el ADN, en el ADN libre en el plasma sanguíneo, no separan entre el ADN que proviene de los órganos de la mamá y el que viene del feto, con lo cual muchas veces anomalías presentes en la madre y no en el feto son detectadas en este tipo de análisis. Este es un caso en el que pudimos observar la presencia del mosaicismo que les estaba comentando. Es un NACE en el que se detectó una trisomía 22. En el líquido amniótico, un array puso de manifiesto que esta trisomía 22 estaba en un mosaicismo de un 50%, y por cariotipo el porcentaje de aneuploidía que se observó fue de un 15%, y sin embargo el recién nacido presentó un cariotipo normal. Toda esta variedad de anomalías que se pueden detectar de diferente procedencia y debidas a diferentes factores biológicos hace que los test prenatales no invasivos extendidos
disminuyan tengan un valor predictivo positivo un poco más bajo que el que tenía, por ejemplo, cuando se utilizaba solo para la detección de trisomía 21. Con lo cual, actualmente las principales sociedades científicas solo recomiendan testar para estas trisomías, por lo que les he comentado. Estas técnicas tienen las ventajas de que permiten detectar muchas condiciones genéticas que muchas veces no son desdeñables, como ya hemos visto anteriormente, que en el caso de las traslocaciones que dan lugar a desequilibrios parciales y que pueden ser en un porcentaje no nada despreciable en la causa de abortos, estas técnicas las permiten detectar, pero tienen en contra que muchas veces los resultados son difíciles de interpretar, que baja el valor predictivo positivo y que aumenta el coste de las pruebas. Esto en muchos casos, da lugar a una interpretación y comunicación de los resultados a los pacientes un poco complejo. También puede provocar ansiedad en las pacientes y puede también dar lugar a la realización de pruebas invasivas innecesarias. Por ello, en el caso de que se realicen tests prenatales no invasivos extendidos, es muy importante que se realice un buen consejo pre y post-test. A pesar de estas recomendaciones de las sociedades científicas, existen diferentes plataformas que analizan diferentes tipos de aneuploidías. Hay una gran variedad de tests genéticos para el cribado prenatal no invasivo. Algunos de ellos analizan solo trisomía 13, 18, 21. Otros añaden los cromosomas sexuales. Otros añaden las trisomías 9, 16 y 22. Otros analizan todos los cromosomas. Estas baterías de aneuploidías para cromosomas completos a estas baterías de aneuploidías para cromosomas completos pueden añadirse baterías de microdeleciones solo para el Lee George o para 5 microdeleciones, para 7, para 10, 38, o pueden también incorporar la detección de aneuploidías parciales e incluso en algunos casos mutaciones de novo o mutaciones heredables. Actualmente en España el test prenatal no invasivo es accesible tanto a nivel público como a nivel privado. En esta diapositiva se puede ver esto. En Europa existen las alternativas en los diferentes países son variables, pero en España concretamente tenemos la posibilidad de realizar este tipo de test tanto a través del Sistema Nacional de Salud como a través de laboratorios privados. En cuanto a la cobertura de los test disponibles, pues en el momento en que se publicó este trabajo, solo se testaban los cromosomas 13, 18, 21 y los cromosomas sexuales o también los cromosomas sexuales o también algunas microdeleciones, pero actualmente ya se están realizando tests para el genoma completo. Y el alcance, la proporción de mujeres en las que se está realizando este tipo de tests en España oscila entre el 25 y el 50%. Existen diferencias a nivel del test ofrecido en el Sistema Nacional de Salud y los tests a nivel privado. En el Sistema Nacional de Salud el criterio para la selección del test a realizar es un criterio basado en el coste-efectividad. Y la opción que mayor beneficio proporciona es la del testar solo los cromosomas 13, 18 y 21. Con lo cual, a nivel del Sistema Nacional de Salud en España, solo se testan este tipo de aneuploidías.
el establecimiento de los riesgos depende de cada comunidad autónoma. Pero de modo general se considera que un riesgo bajo a todos los riesgos del cribado combinado convencional que estén por encima de 1 en 270. Riesgos por debajo de 1 en 5, o sea, riesgos superiores a 1 en 50, en la Seguridad Social no realizan test prenatal no invasivo, sino que van directamente a una amniocentesis o una biopsia corial, y son los riesgos intermedios los que más, para los embarazos de riesgos intermedios, para los que más están realizando el test prenatal no invasivo. A nivel de la medicina privada, la proporción de tests extendidos en España está subiendo a lo largo, a medida que pasan los años, de forma que ya casi se hacen más tests prenatales no invasivos extendidos que test prenatales básicos para los cromosomas 13, 18 y 21 solamente. Y como les había comentado, muy rápidamente, porque creo que ya me he pasado del tiempo, les quería comentar un test que hemos puesto en funcionamiento en nuestro laboratorio, que además de las aneuploidías de los cromosomas, para los 24 cromosomas, analiza, más que analizar en sangre materna, se complementa, es un test que se complementa con un test prenatal no invasivo para 24 cromosomas y CNVs superiores a 7 megabases, que se complementa con una batería de mutaciones en 113 genes, que son los genes que el American College of Genetics and Obstetrics and Genetics, perdón, no recuerdo muy bien el nombre de esta sociedad, recomienda analizar en el estadio prenatal. Este test no se realiza en el ADN del feto, sino que se realiza en los padres, de forma que se establece si existe un matching entre los dos miembros de la pareja que aumente la probabilidad de que el feto tenga una enfermedad genética recesiva, con lo cual se aumenta el valor predictivo de los test prenatales no invasivos que se están realizando con el riesgo que tiene una pareja de tener un hijo con una enfermedad recesiva. Y esto, teniendo en cuenta las prevalencias de cada una de los tipos de aneuploidías, se ha visto que puede dar lugar a una detección de un riesgo alto en 1 de cada 80 embarazos. Esto es todo lo que quería contarles y agradezco su escucha y estoy para lo que quieran preguntarme. Muchas gracias.